Una jornada muy violenta se ha vivido en Culiacán y es una noche además de incertidumbre. ¿Hasta dónde se puede esconder la verdad cuando la fama deja de proteger y empieza a estorbar? ¿Qué se esconde detrás de los lujos, las risas y los sombreros de los influencers norteños? ¿Y qué tan rápido puede desaparecer alguien, aunque lo vean miles todos los días? El 7 de abril, Fernando Angulo, mejor conocido como Ranchero 95, dejó de contestar mensajes, subir historias y grabar contenido. Al principio parecía otra pausa de las que se toman los creadores de campo, pero esta vez algo se sentía raro. Su pareja Kimberly lo sabía, su familia lo presentía y sus fans empezaron a inquietarse. 5 días después, la ficha de búsqueda. 7 días después, el ruido en redes. Y cuando las cosas ya ardían en todos los grupos, fue entonces que apareció alguien que nadie esperaba, Omar García Harfuch. El nombre que suena cuando las cosas son demasiado grandes o demasiado incómodas. Pero ¿qué tiene que ver Harfuch con un youtuber de mulas y sombreros? ¿Qué hay detrás de un simple desaparecido que terminó moviendo fuerzas especiales y cateos en casas de conocidos de Marquitos Toys? Lo que parecía una desaparición más en un pueblo olvidado del norte se convirtió en una bola de nieve imparable. Porque al meterse en la casa equivocada, los agentes no solo buscaron pistas, encontraron lujos, propiedades que no aparecen en ninguna story, autos que nunca salen en los videos, armas, bóvedas, relojes de millones y relaciones que nadie quiere admitir públicamente. Y entonces, la pregunta ya no era solo ¿dónde está Ranchero 95? Sino, ¿a quién le estorbaba su presencia? ¿Qué vio que no debía grabar? ¿Y por qué los influencers más grandes, incluyendo a Marquitos Toys, guardan un silencio tan incómodo? Fernando no era cualquier influencer. Era una figura clave en el circuito rural digital. Y su desaparición no solo pone en jaque a una comunidad, pone en duda todo lo que creemos saber sobre fama, poder y territorio. En este video no vamos a repetir boletines, vamos a juntar piezas, a mostrar lo que otros prefieren dejar fuera. Porque cuando Harfuch entra en escena, es porque la verdad ya no se puede esconder. Y lo que descubrieron al catear esa casa podría cambiar todo lo que creías saber sobre la fama en el norte. Fernando Angulo no nació en una oficina de producción, ni en un estudio con fondo blanco. Nació en la sierra, en los corrales, entre tierra, apuestas y jinetes. Lo conocían como Ranchero 95, y aunque empezó como un tipo más, grabando carreras de bestias mulares, en poco tiempo se volvió el narrador no oficial del mundo rural sinaloense. Tenía 29 años, pero hablaba como si supiera demasiado. Y eso, en ciertos lugares, no es virtud, es peligro. Su canal creció a pasos agigantados. Más de 300,000 seguidores en YouTube, más de 500,000 en TikTok, vídeos que documentaban desde carreras clandestinas hasta la vida cotidiana de los ranchos. Pero no era el contenido lo que lo diferenciaba, era cómo lo contaba. Con humor, con picardía, pero también con una crudeza que otros no se atrevían a tocar. No solo mostraba mulas corriendo, sino lo que se movía detrás. El dinero, las reglas no escritas, las figuras que mandaban sin que nadie dijera su nombre. Y eso lo volvió popular. Sí, pero también incómodo, porque cuando alguien empieza a tener más alcance que ciertos medios y encima habla sin filtro, las cosas cambian. No era cualquier creador de contenido, era parte de una generación que rompió la barrera entre el rancho y el algoritmo. Y eso no solo atrajo fans, atrajo ojos. Los de otros influencers, como Marquitos Toys que lo mencionaban, lo invitaban a grabar y lo incluían en sus giras. Pero también los de gente a la que no le gusta que la graben, porque donde hay cámaras, hay evidencia. Y Fernando documentaba más de lo que parecía. Vivía en Badiraguato, pero se movía por toda la sierra. Rayón, Ures, Agua Prieta, Nogales.
Lo veías en hipódromos polvorientos, donde no había reglas oficiales, pero sí jerarquías muy claras. Conocía el terreno, hablaba con todos y lo grababa todo. Era parte del sistema hasta que dejó de serlo. Hay una diferencia clave entre pertenecer y documentar. Mientras estuvo dentro, lo dejaron moverse. Pero en cuanto su lente empezó a mostrar lo que no debía, la incomodidad se instaló. No porque dijera nombres, sino porque no hacía falta. Bastaba con sus planos, sus bromas, sus silencios incómodos cuando apuntaba la cámara hacia ciertas camionetas. Su mula estrella, la Nevada, era símbolo de su marca, pero también su carta de entrada a los círculos cerrados de las carreras. Era su pase, y con eso se metía donde pocos podían entrar. El problema fue lo que grabó una vez adentro. Los seguidores lo adoraban, lo veían como alguien auténtico. Pero para quienes controlan ciertos espacios, la autenticidad no es bienvenida, porque el que muestra demasiado empieza a volverse impredecible. Y si algo no se tolera en esos ambientes, es la imprevisibilidad. Fernando no tenía escoltas, ni contratos millonarios, ni managers cuidando lo que decía. Se movía solo, y su seguridad dependía de que siguiera siendo uno más. Pero cuando su canal empezó a cruzar ciertos números, dejó de ser invisible. Y eso, en una zona como la Sierra Norte, puede ser más una maldición que un logro. En entrevistas cortas, en vivos, en comentarios con fans, se le escapaban frases, menciones a eventos que no se podían grabar, referencias a personajes que mejor ni los etiquetas. Nada contundente, pero lo suficiente para encender alertas. Y así, sin quererlo, Fernando cruzó una línea. Dejó de ser el amigo del pueblo y empezó a ser el testigo incómodo. Porque donde antes solo veían un muchacho con celular, ahora veían a alguien con voz. Y las voces, cuando se vuelven demasiado grandes, ya no se controlan. Lo más fuerte no era lo que decía, era lo que implicaba. Que un chaval de rancho, sin padrinos ni marcas, pudiera tener más impacto que una televisora. Que sus historias llegaran más lejos que los boletines. Y que, en una de esas, terminara contando algo que no debía. Aunque no fuera su intención, muchos lo admiraban por lo que mostraba, pero otros empezaban a incomodarse por lo que insinuaba. Porque cuando uno habla del rancho, no solo habla de animales y tierra, también habla, aunque sin decirlo, de estructuras invisibles, de jerarquías que no aparecen en Google, pero se sienten en el ambiente. Y eso fue lo que hizo distinto a Ranchero 95. No era un reportero, no era un vocero, era un testigo privilegiado, grabando desde adentro un mundo donde, normalmente, se graba desde fuera. Y eso tiene un precio. Su desaparición, entonces, no puede verse solo como una tragedia personal. Es un síntoma, un mensaje, una señal de que incluso en la era de las redes, hay cosas que siguen operando bajo códigos que no están en el algoritmo. Y si eso es así, la pregunta deja de ser ¿quién era Ranchero 95? Y empieza a ser ¿por qué decidieron que tenía que callar? El 7 de abril, la historia dejó de tener actualizaciones. No hubo nuevos videos. No hubo historias de Instagram. No hubo mensajes. Lo que al principio parecía una pausa estratégica de contenido, pronto se convirtió en una ausencia demasiado ruidosa. Porque cuando alguien como Ranchero 95 se calla, se nota. Pasaron 1, 2, 3 días. Nada. Ni un comentario, ni una mención. En un mundo donde cada segundo sin publicar se interpreta como señal, el silencio empezó a pesar. Pero no fue hasta el 5.º día que su pareja, Kimberly Monzón, alzó la voz. Lo hizo sin filtro, sin plan, sin agenda. Publicó en sus redes la ficha de búsqueda que nadie más se atrevía a compartir. Si tú supieras toda la gente que te estamos esperando, escribió. Y con eso se rompió la calma aparente.
Lo que antes era sospecha se convirtió en alarma. No hablábamos de un viaje improvisado. No hablábamos de una desconexión voluntaria. Fernando simplemente se había ido y nadie sabía por qué. La denuncia formal fue presentada el 12 de abril, 5 días después de la última vez que alguien lo vio. En la lógica de las redes, eso es una eternidad. En la lógica de la vida real, es una ventana de riesgo inmensa. Porque esos días perdidos pueden ser la diferencia entre buscar con esperanza o buscar con resignación. Pero aquí empieza lo verdaderamente extraño. La ficha oficial no se activó hasta el 14, es decir, 2 días más tarde, 7 días después de su desaparición. ¿Por qué? ¿Qué estaban esperando? ¿Quién dio la orden, o no la dio, para retrasar una búsqueda que debía ser inmediata? La Comisión de Búsqueda del Estado de Sonora publicó el cartel con todos los datos. Nombre completo, fecha de nacimiento, características físicas. Todo meticulosamente descrito. Pero lo que brillaba por su ausencia eran los detalles incómodos. ¿Quién fue la última persona que lo vio? ¿Dónde estaba exactamente? ¿Qué se dijo en esa última conversación? Fernando tenía señas particulares muy claras. Una quemadura con la inscripción R95 en la espalda. Una cicatriz quirúrgica en el abdomen. Brackets. Una estatura de 1,60. Piel blanca, 73 kilos. Todo estaba ahí. Y sin embargo, parecía que nadie lo había visto. Ni en el centro de Rayón, ni en la carrera que había anunciado, ni siquiera en su ruta de regreso. Y eso duele más que cualquier número de expediente. La sensación de que, por unos días, a nadie le importó. Que las instituciones esperaron hasta que las redes sociales empezaron a hacer ruido. Que, si Kimberly no hubiera subido esa publicación, quizás todavía estarían analizando el caso. Porque aquí no estamos hablando de alguien desconocido. Estamos hablando de un influencer con cientos de miles de seguidores, con presencia digital diaria, y aún así, su desaparición fue tratada como si fuera uno más. Como si el hecho de ser famoso no sirviera para agilizar el proceso, sino para entorpecerlo. La denuncia movilizó a las autoridades, sí, pero tarde. Rayón, Ures y sus alrededores fueron el punto de partida. Se hicieron operativos, cateos, búsquedas. Pero la gente en los pueblos ya lo sabía. Cuando llegan los agentes, ya es tarde. Porque en esos lugares, el tiempo no se mide en minutos, sino en secretos. Y cuando alguien desaparece, todos saben algo, pero nadie lo dice. La familia de Fernando no solo tuvo que lidiar con la angustia, tuvo que enfrentarse a la indiferencia, a ese muro institucional donde todo parece diseñado para ralentizar, para ocultar, para no incomodar a nadie. Porque en ciertos territorios, mover las piezas equivocadas significa provocar reacciones que nadie quiere enfrentar. Y aquí es donde el caso comienza a desviarse del guión tradicional. Porque no estamos hablando de una desaparición aleatoria. Estamos hablando de alguien que tenía una agenda pública, que había anunciado su presencia en Rayón para una carrera el 18 de abril, que promocionó el evento, que mencionó a su mula estrella, la Nevada, y que hasta retó a otra, la Genoveva. Entonces, ¿qué pasó? ¿Realmente no llegó a la carrera? ¿O llegó y nadie lo quiere admitir? Las autoridades en sus comunicados evitan el tema. No mencionan el hipódromo, ni el evento, ni los nombres de los organizadores. Solo hablan de acciones de búsqueda, como si eso bastara, como si nadie tuviera derecho a preguntar más. Pero los seguidores sí preguntan, y mucho. Empezaron a escarbar, a revisar vídeos, a buscar pistas. Porque cuando las autoridades no dan respuestas, la comunidad digital las fabrica. Con teorías, con suposiciones, con fragmentos. Porque cualquier silencio prolongado empieza a sonar como encubrimiento. Y mientras tanto, el tiempo pasa.
Los días se acumulan, los comunicados siguen siendo vagos y el rostro de Ranchero 95 sigue circulando, no en pantallas oficiales, sino en los celulares de la gente que aún no se resigna. El 15 de abril, un hallazgo cambió el rumbo del caso. No fue un cuerpo, no fue un testigo, fue el vehículo de Fernando Angulo. Apareció en un ejido rural al oriente de Hermosillo, a más de 120 kilómetros de donde se le había visto por última vez. No estaba escondido, no estaba quemado. Estaba ahí, como una sombra abandonada, demasiado visible para ser ignorada, pero demasiado intacta para ser casualidad. La noticia no la dio la fiscalía con una rueda de prensa. No hubo helicópteros ni cintas amarillas en la televisión. Solo un breve comunicado. Se localizó un vehículo perteneciente al ciudadano Fernando Angulo en una zona rural del municipio de Hermosillo. Punto. Sin detalles, sin explicación, sin contexto. Y fue ahí cuando todo cambió. Porque si el coche fue movido de Rayón hasta Hermosillo, alguien tuvo que haberlo llevado. No es una ruta que se tome por accidente. No es una distancia que se recorra sin intención. Estamos hablando de horas de camino, por carretera estatal, atravesando filtros, pueblos, miradas. No hay forma de que ese traslado ocurra sin logística y sin complicidad. Pero en lugar de respuestas, llegaron más preguntas. ¿Quién lo movió? ¿Cuándo lo dejó ahí? ¿Por qué no había cámaras, testigos, rastros? ¿Y por qué nadie, ni un solo vecino, reportó nada antes? Ese hallazgo fue una declaración silenciosa. No buscaban desaparecer el vehículo. Lo dejaron para que alguien lo encontrara, para que supieran que él ya no estaba, pero que el mensaje seguía ahí. Porque si quisieran borrar todo rastro, lo hubieran quemado, lo hubieran tirado en el monte. Pero lo estacionaron. Y entonces, como si alguien apretara el botón rojo, apareció un hombre que no había sido mencionado hasta ese momento. Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad en Ciudad de México, exjefe de inteligencia, hombre clave en casos pesados. Harfuch no se mueve por capricho. Donde él aparece es porque hay algo que no puede salir mal, o algo que ya salió demasiado mal y hay que contener. La entrada de Harfuch al caso no fue pública al principio. Fue reportada por fuentes internas, luego replicada por medios nacionales. Lo vincularon con la supervisión de operativos de inteligencia en el estado. ¿Por qué él? ¿Qué había en el caso de Ranchero 95 que justificara su presencia? Cuando un jefe como Harfuch entra, no es por protocolo. Es porque hay pistas sensibles, implicaciones de alto nivel o relaciones incómodas. Y eso volvió a encender todas las alarmas. Este ya no era un caso local, era una bomba de tiempo. Ese mismo día comenzaron los cateos. Rayón, Ures, Hermosillo, casas, ranchos, bodegas. Los comandos llegaron con vehículos blindados, drones, perros. Cateos que no solo buscaban a Fernando, buscaban lo que sabía, lo que grabó, lo que tal vez dijo sin querer. Porque el detalle es ese. Cuando alguien desaparece, uno busca su cuerpo. Pero cuando aparece su coche intacto, lo que se busca ya no es la víctima. Es la información que pudo haber tenido. Y entonces, el poco dejó de estar en Fernando y pasó a su círculo. Uno de los primeros lugares cateados fue una propiedad vinculada, según medios locales, a un colaborador cercano de Marquitos Toys. No era una casa común, era un rancho con seguridad privada, cámaras de vigilancia, vehículos de lujo. Nada que uno esperaría encontrar en la sierra. Todo lo que uno espera encontrar en un video, pero sin la música de corridos. La entrada de las autoridades no fue casual. Tenían coordenadas, tenían una orden. Y, según versiones no confirmadas, salieron con más preguntas que respuestas.
porque lo que encontraron no era lo que buscaban, pero era suficiente para saber que estaban en el camino correcto. Vehículos con placas alteradas, armas sin registro, relojes de lujo, dinero en efectivo y documentos que ahora forman parte de una investigación federal paralela. Y mientras tanto, en redes sociales, el silencio se volvía más ensordecedor. Marquitos Toys no comentó nada. Kevin Castro tampoco. Ninguno de los influencers relacionados con Ranchero 95 publicó una sola historia. Ni una frase. Ni una imagen. Como si de pronto todos hubieran decidido desaparecer con él. Eso, para muchos, fue la confirmación de que algo más estaba en juego. Porque cuando alguien se va, sus amigos hablan. Pero cuando todos callan, es porque saben que hablar tiene un precio. Y en este caso, el precio parece ser demasiado alto. El hallazgo del coche fue el punto de quiebre. A partir de ahí, el caso dejó de ser una búsqueda desesperada y se volvió una investigación de alto nivel. No por la presión mediática, sino por lo que podría implicar. Redes de influencia, lavado de dinero, vínculos no dichos entre el entretenimiento y el poder. Porque el mundo de los influencers del norte no es solo risas, sombreros y aventuras en el rancho. Es también un sistema. Uno donde no todos son creadores. Algunos son piezas. Y otras son testigos incómodos. Y eso fue lo que volvió tan incómodo a Fernando. No porque supiera todo, sino porque podía mostrarlo sin darse cuenta. Ahora que Harfuch está en la escena, las reglas cambiaron. Ya no se trata solo de buscar a un youtuber perdido. Se trata de contener un incendio antes de que llegue a Iki. Mientras las autoridades avanzan en la sombra, la gente sigue esperando una sola cosa: la verdad. Cuando las autoridades catean una casa en la sierra, no lo hacen por deporte. Y cuando esa casa está vinculada a alguien del entorno de los influencers más famosos del norte, las preguntas no solo aumentan, se multiplican con morbo. El operativo del 16 de abril no fue cualquier redada. Los elementos llegaron armados, con órdenes en mano y sabiendo exactamente a dónde iban. Una propiedad en los alrededores de Ures, ampliamente comentada en redes por ser un rancho de lujo. Las imágenes del lugar filtradas después lo confirmaron. Era más una fortaleza que una casa. Cámaras, bardas altas, vehículos de gama alta estacionados en fila. Todo impecable. Todo caro. Y lo más curioso no era lo que encontraron, sino a quién no encontraron. Porque oficialmente, el lugar no era propiedad directa de Marquitos Toys. Pero los vecinos, los fans y hasta los mismos medios locales lo tenían claro. Ahí se grababan stories. Ahí se hacían reuniones. Ahí habían estado él y varios de sus amigos influencers más de una vez. Lo que hallaron dentro levantó más sospechas que certezas. Relojes valuados en millones. Pistolas con grabados personalizados. Una bóveda con efectivo. Y una habitación con equipo de grabación profesional. Todo esto en una zona donde muchos apenas tienen señal de celular. El contraste era brutal. Pero no hubo detenidos. No hubo responsables. Solo un parte oficial que hablaba de actos de investigación y seguimiento de líneas de búsqueda. Frases que, en la práctica, significan: vimos mucho, pero no vamos a decir nada aún. Y mientras la noticia del cateo se esparcía como pólvora, el silencio del mundo influencer se volvió imposible de ignorar. Marquitos Toys, que hasta hace semanas subía 3 historias por hora, no dijo ni una sola palabra. Ningún mensaje de apoyo, ninguna mención, nada. Su cuenta, de pronto, se llenó solo de reposts genéricos y música. Como si Fernando nunca hubiera existido. Como si no hubieran grabado juntos. Como si no fueran parte del mismo circuito. Lo mismo ocurrió con Kevin Castro, Danny Flow y otros rostros conocidos del entretenimiento sinaloense.
El silencio colectivo fue tan fuerte que se volvió tema por sí solo. Estaban asustados. Estaban protegiendo a alguien. ¿O sabían más de lo que se puede decir públicamente? Para muchos, ese silencio fue una respuesta. Porque una cosa es no querer meterse, y otra muy distinta es actuar como si nada hubiera pasado cuando uno de los tuyos desaparece. Porque Fernando no era un seguidor cualquiera, era parte del grupo. Compartieron historias, carreras, bromas, eventos. Y ahora, ni una publicación. Eso huele mal. Porque en redes, el olvido no es espontáneo, es intencional, es estrategia. Y esa estrategia tiene un solo objetivo: evitar cualquier roce con algo que pueda escalar. Y sin embargo, lo que más inquietó a la audiencia no fueron los objetos encontrados en el cateo, sino el estilo de vida que empezaba a revelarse. Porque detrás de los sombreros, las mulas y los corridos tumbados, había una red de propiedades, dinero en efectivo, armas personalizadas y relaciones sin etiquetas. Una vida que nunca apareció en los blogs, pero que ahora era imposible de esconder. ¿Qué hacía ese equipo de grabación profesional en una casa fuera del radar? ¿Por qué una bóveda con dinero? ¿De dónde salían esos vehículos sin placas visibles? ¿Y por qué todo esto conecta con figuras que millones de personas siguen como si fueran estrellas de televisión? La figura de Marquitos Toys, hasta entonces intocable, empezó a tambalear. No por una acusación directa, sino por una omisión brutal. La de no decir nada. La de hacerse invisible justo cuando alguien cercano lo necesitaba más. Y es que, en este mundo, la lealtad se mide en momentos difíciles, y el silencio puede ser más ruidoso que 1000 declaraciones. Los fans, por su parte, se dividieron. Algunos defendían a sus ídolos. No pueden hablar de un caso abierto. No se metan en broncas ajenas, decían. Pero otros empezaron a cuestionarlo todo. ¿Cómo puede ser que nadie se pronuncie? ¿Por qué callar si no tienes nada que esconder? Y en medio de ese debate, la figura de Fernando se diluye. Porque mientras más se habla de lo que encontraron en la casa, menos se habla de él. Como si el caso ya no fuera sobre un desaparecido, sino sobre lo que ese desaparecido puede revelar. Eso es lo más escalofriante. Que el foco se haya movido tan rápido del ¿dónde está? ¿Al quién más está metido en esto? Y claro, con la llegada de Harfuch, la narrativa cambió. Ahora todo se maneja con pinzas. Nadie quiere dar declaraciones que puedan comprometer investigaciones. Pero la audiencia no vive de comunicados, vive de contexto. Y ese contexto cada vez apunta más a que esto va más allá de una desaparición. Es una historia de poder, de imagen y de lo que se oculta detrás de una pantalla. Porque en este ecosistema, los lujos no son solo bienes. Son símbolos, marcan jerarquía. Y cuando alguien como Ranchero 95 empieza a grabarlos de cerca, con enfoque y sin miedo, deja de ser un creador. Se convierte en un problema. Y si las casas cateadas están llenas de secretos, tal vez no sea porque Fernando mintió, sino porque dijo demasiado sin saberlo. Cuando la verdad no llega, las hipótesis se multiplican. Y en el caso de Ranchero 95, hay más versiones flotando que certezas oficiales. Algunas suenan lógicas, pero todas comparten algo. Nacieron del vacío. De ese espacio enorme que dejan las autoridades cuando no quieren o no pueden decir lo que realmente está pasando. Una de las primeras hipótesis fue la más básica: que Fernando se metió donde no debía, que grabó algo que no debía mostrar, que documentó, sin saberlo, una transacción, una cara, una reunión que debía mantenerse fuera de cámara. En un mundo donde lo no dicho pesa más que lo evidente, esa posibilidad cobra fuerza. Otra teoría habla de una deuda, que sus apuestas en carreras no eran solo espectáculo, que había compromisos económicos detrás, que la revancha entre la Nevada y la Genoveva no era solo por orgullo,
sino por dinero serio, y que alguien no estuvo dispuesto a perder. Suena extremo, pero quienes conocen el mundo de las carreras rurales saben que ahí las cifras pueden ser más altas que en un casino. También está la versión de que Fernando sabía demasiado, no porque investigara, sino porque observaba, porque era parte del círculo, porque escuchaba conversaciones que no se graban, porque se le acercaban personas que normalmente no se acercan a nadie, y porque su presencia con una cámara ya era una amenaza para ciertos códigos de silencio. Y claro, no falta quien dice que todo esto es un montaje, que su desaparición fue pactada, que es una jugada para escapar, para protegerse o incluso para armar una narrativa más grande. Pero esa teoría, aunque atractiva, pierde fuerza cada día, porque el dolor de su familia no es fingido, porque nadie aguanta semanas de angustia solo por vistas, porque la desesperación no se actúa así. Pero más allá de las teorías, lo que ha quedado completamente expuesto es el funcionamiento o mal funcionamiento del sistema. La ficha de búsqueda tardó 7 días en emitirse. El coche apareció gracias a un operativo silencioso, no a una búsqueda masiva. Los cateos empezaron cuando ya todo estaba movido. Y las declaraciones oficiales han sido más escasas que las pistas reales. ¿Es negligencia? ¿O es selectividad? ¿Por qué ciertos casos avanzan rápido y otros parecen estancarse en la burocracia? ¿Por qué se activan recursos cuando la presión en redes es insostenible y no antes? En zonas como Sonora, muchos saben la respuesta. Porque hay casos que conviene callar. Porque hay territorios donde las instituciones no mandan. O si mandan, lo hacen con permiso. Y eso abre una grieta enorme en la narrativa oficial. Porque si la desaparición de un influencer con cientos de miles de seguidores no provoca una movilización inmediata, ¿qué esperanza tiene una persona común? Si ni con una comunidad entera exigiendo respuestas se logra acelerar un proceso, entonces ¿quién decide qué se investiga y qué no? Las respuestas evasivas también empiezan a volverse sospechosas. No podemos dar más detalles para no entorpecer la investigación, dicen. Pero el tiempo pasa y la investigación no avanza. Y mientras tanto, las preguntas incómodas siguen flotando. ¿Por qué nadie habla de los influencers cercanos? ¿Por qué no se han llamado a declarar a quienes estuvieron en los eventos previos? ¿Por qué los cateos llegan tarde y en lugares obvios? Las redes sociales han hecho su parte. Han viralizado el caso. Han presionado. Han recopilado pistas. Pero sin la voluntad institucional, la búsqueda es como una linterna sin pila. Apunta, pero no alumbra. Porque por más que el pueblo se organice, si quienes deben actuar no se mueven, nada se resuelve. Y aquí es donde aparece el verdadero problema. El sistema no solo está roto, está blindado para no incomodarse.